Miren, hubo una entrevista en esta semana que llamó mucho la atención y fue en El Sol de la Mañana al expresidente de la República, Danilo Medina. Lo importante no es el personaje, sino solamente el personaje, sino lo que dijo el personaje. El personaje dijo, una de las cosas que dijo fue que él no sabía, desconocía que sus hermanos estaban haciendo negocios con el Estado. Sus hermanos que están implicados en un caso, uno de los casos más resonantes de la justicia dominicana. Eso llamó mucho la atención. Hermanos y cuñados. Y cuñados, porque la persona más informada del país siempre es el presidente de la República, que sabe hasta dónde están circulando las abejas en el país y las moscas. Sí. Lo sabe todo, el presidente de la República lo sabe todo. Entonces, ¿qué otra cosa llamó la atención realmente de esta entrevista? Sí, mira, aquí tenemos el politólogo que yo sé que le dio mucho seguimiento. Pero yo estuve esta semana conversando con un dirigente, una persona muy cercana a Danilo Medina. Y la conclusión que sacamos es que hay momentos que tú no puedes ir a los medios de comunicación. Cualquier cosa que diga Danilo Medina va a tener problemas. ¿Por qué? Porque este es un momento negativo para él. Este es el peor momento para él ir a un medio. Yo no sé quién fue que lo asesoró a él. No importa lo que diga Danilo Medina. Cualquier cosa que diga Danilo Medina va a ser criticado y cuestionado. Cuando Balaguer perdió las elecciones en el 78, recuérdense que él se fue y se retiró durante varios años, no decía nada. Los políticos tienen que saber en qué momento tienen que hablar y en qué momento tienen que callar. Este es el momento para Danilo Medina callar. La frase tuya es administrar el silencio y la palabra. Administrar las palabras y el silencio. Este no es el momento para él estar hablando. Y dijo muchas cosas inconvenientes para él. Incluso los propios seguidores de él dicen que es una cosa terrible. Porque muchas de las cosas que dijo se revierten contra él mismo. Porque quiso decir muchas cosas que se contraponen a los hechos y lo que significó su gobierno, sobre todo en los últimos años. Porque el primer gobierno de Danilo Medina, hay que señalar que fue un gobierno que tuvo algunos éxitos, incluso en la primera parte del segundo también. Pero el tema de la corrupción, el tema de una serie de problemas, al final, pues ese afán por quedarse, que lo niega, él dice que no. Yo estaba hablando con una gente que participó muy activamente con él en el tema de la reelección. Me dijo, oye, pero una cosa, incluso tratando de comprar legisladores para la reforma constitucional, sobre todo el PRM. En fin, que lo lograron al final, ¿eh? Sí, lograron comprar los legisladores. Sí, algunos del PRM, sí. Y el propio PRM no podía denunciarlo públicamente y lo denunció a través de indirectamente. ¿Tú ves? Porque bueno, hay de todo en la Viña del Señor. ¿Qué te pareció a ti? Bueno, hay que ver por qué él fue al Sol de la Mañana, en qué contexto se da, porque ningún político actúa de manera individual. Es decir, ninguno de los creo que no tuvo buenos asesores, me parece. Hay que ver. La situación del PLD... El productor de ese programa es asesor de él. ¿Eh? El productor de ese programa es asesor de él. Dicen eso, sí. Sí, Martínez Pozo dicen que es uno de los principales asesores. Mira, la situación es la siguiente. El PLD está en una situación muy difícil, desde el punto de vista de su posible recomposición y potencialización electoral. Recuerden que el PLD viene de una situación electoral bastante precaria, bajando de manera estrepitosa la cantidad de votos que saca cada 4 años. De sacar el 37% en el 20, bajó a 10 en el 24. Entonces, pero sacó en el 16 62%. O sea, fíjense cómo viene bajando. Entonces, la situación del PLD es muy difícil. El único activo que tiene el PLD para mí se llama Danilo Medina.
no tiene otro activo más importante que Danilo Medina, a pesar de todo la situación que en torno a él y a su familia han estado pasando con el tema, sobre todo, de la corrupción. A pesar de eso, yo creo que el principal activo es el PLD. Ahora bien, el PLD está tratando de manera urgente de ver cómo captura espacios políticos perdidos. Esos espacios políticos perdidos, obviamente, se lo ha ganado la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo. Está tratando de recuperar esos espacios perdidos. Lo que pasa es que el principal activo que tiene el PLD es Danilo Medina y la comunicación hoy en día es la manera más llana y simple de conectarse con el electorado, la comunicación. Él no puede, bajo ninguna circunstancia, seguir dando el silencio como callada frente a situaciones que le son adversas en estos momentos y que también podrían perjudicar la intención del PLD, que es de recuperar eso. Ahora, para mí, la presencia de Danilo en ese medio de comunicación, a quienes más le afecta desde el punto de vista político, no personal, es a la Fuerza del Pueblo, no al PRM. ¿Tú crees? Sí, claro, ¿por qué? No, hombre, por favor. Por lo siguiente. No comparto tu punto de vista. Pocas veces tenemos diferencias. Bueno, pero estoy totalmente en desacuerdo con lo que tú acabas de decir. Vamos a ver. Él no debió ir a ese programa de pero ya es otra cosa. Si él no, señor, eso es lo más importante. Sí, un político tiene que saber, el arte de la política es saber qué hacer y qué decir en cada momento. No, mira. Sí, señor, esa es la... Lo que pasa es qué hacer y qué decir. Ningún político actúa por cuenta propia. Ajá. Los políticos actúan de acuerdo a las circunstancias. Este no es un mejor momento para... Pues no va a ser nunca el mejor momento de Danilo, porque Danilo no tiene futuro político. No, está bien, pero que deje que Pujol y otra gente hable. Entonces, ¿por qué yo digo que a quienes más le afecta es a la Fuerza del Pueblo? ¿Por qué? Porque hay una lucha interna entre la Fuerza del Pueblo y el PLD, en el caso del PLD por recuperar espacios políticos, es decir, militancia política. Y por el otro lado, la Fuerza del Pueblo reinauguró de nuevo la quitadera de dirigentes del PLD. La respuesta de la Fuerza del Pueblo en esa lucha interna por liderar la oposición política, que todavía está vigente, es el acto que tiene Leonel Fernández hoy en la capital, precisamente juramentando un diputado que era del PLD y varios dirigentes del PLD. Significa que de forma subterránea, porque así es que se manifiesta esa lucha de manera subterránea, el PLD y la Fuerza del Pueblo, que tienen un mismo campo electoral a donde ir a brevar para o incrementar la simpatía en el caso de la Fuerza del Pueblo o recuperar alguna simpatía, que lo logre es otra cosa, porque estamos descifrando situaciones particulares de cada eso. Al PRM no le hace tanto daño, porque fíjense, la ascensión o la posible ascensión de Danilo, es decir, la posible incursión de Danilo a través de un discurso, creíble o no ante la sociedad, pero para fines internos cohesiona al PLD, lo único que hace es tratar de competir con Leonel. Recuérdense que el liderazgo de Leonel y de Danilo son cara A y cara B. Históricamente son dos liderazgos que en momentos determinados lograron unificar criterios y en un momento determinado de la historia lograron descentralizarse. Entonces, esos dos liderazgos políticos... Déjame decir algo. Estoy en desacuerdo. Acuérdense que tenemos muchos otros temas. Sí, pero que ese es un tema que ocupó la atención del país. Esa entrevista fue muy seguida por mucha gente. Miren, el hecho de que él salga en un medio, eso no le va a beneficiar al PLD. Al contrario, esa entrevista le ha perjudicado, a quien más le ha perjudicado, no es a la Fuerza del Pueblo, no es cierto. Esa entrevista, a quien más le perjudicó fue al Partido de la Liberación Dominicana, porque todo lo que él dijo se revierte contra él y contra el PLD. Usted no puede ir a un medio a decir cosas que son mentiras, muchas de ellas, y que fueron mentiras porque la gente lo vivió hace poco tiempo, eso hace
5 años que él trató de reelegirse y están los juicios estos de corrupción están ahí todavía ventilándose. Entonces hay cosas muy evidentes. O sea, usted no puede ir a un medio de comunicación a hablar de esos temas, a decir que no. Si fue, debió obviarlo, por lo menos. Él no podía meterse a decir que sus hermanos no están vinculados a la corrupción ni que él nunca intentó reelegirse. Él no puede decir eso. Él debió, si fue, ya después que no debió ir, yo creo que no debe ir, yo creo que él no debe ir a ningún medio por ahora. Él debe seguir haciendo su trabajo tras bastidores, como lo estaba haciendo, teniendo contacto con gente que de alguna manera le deben favores, porque tuvo 8 años en el gobierno. Claro. Entonces, ir armando su partido y dejar que el secretario general sea el vocero de ese partido. Eso fue lo que hizo Balaguer y le dio muy buenos resultados. Fue armando, se alió con el Partido Revolucionario Social Cristiano, después, creo que en el 82, por ahí, después que salió en el 78, Balaguer casi se escondió. No hubo declaraciones de Balaguer, etcétera, etcétera. Entonces, este no es el momento para Danilo Medina ir a medios de comunicación, ni eso le va a beneficiar. Yo creo que a quien más le ha beneficiado la presencia de Danilo Medina en ese programa es a la Fuerza del Pueblo. Bien. Porque Danilo Medina no está compitiendo con el PRM. El PRM está al margen de ese, porque no, Danilo ni le quita. No, y tiene una ventaja competitiva que nadie la supera. No, y es que exacto. está en el poder. Está en el poder y la última encuesta, el PRM, o sea, el PLD y la Fuerza del Pueblo no alcanzan al PRM. El PRM saca 44, ¿cuánto saca? Un 10%, un 12% el PLD. Un 11 creo que. Un 11, ¿y cuánto saca? Un 21 creo que saca. 21. Y así que sumados los dos, 33, no llegan a la... 32. Vamos, señores, a la pausa y quedan muchísimos temas que no nos va a dar tiempo hoy, porque son Bueno, es temas verdad lo que dice la sustanciales. mesa, el tema ocupó Sí. durante No, 3 días. porque olvídate de lo otro, Agustín. Los otros son temas que yo sé que tú quieres meterte en economía y cosas, pero lo de Danilo Medina fue el tema de la semana. Sí. Entonces, este es un programa que tiene que, sobre todo, tratar lo que la gente está siguiendo. Ese fue uno de los temas que más siguió, porque es que ahí se dijeron, Danilo Medina dijo muchas cosas. Ahí que han llamado. No estamos hablando de una figura cualquiera. No. Es una figura que ha ocupado en el escenario público roles importantes. Fue presidente durante 8 años. Es presidente de un partido de oposición. Sí, exacto. Y además una figura clave en el ascenso de Leonel Fernández también. Y en la recomposición política de la oposición. porque Claro, Muy bien, todo eso claro, influye. todo eso. De Bueno, manera que- vamos a la pausa.